Buenas tardes niños, vamos a hacer un ejemplo basado en el tema que estamos haciendo de ángulos dobles ya con tangente, donde es un poco más complejo de lo que hemos trabajado, basado en un triángulo. Entonces aquí ya empezamos a ver unos ejercicios un poco más complejos, de más procedimiento, pero pues la idea es que lo vayamos haciendo poco a poco para que todos los entendamos. ¿Listo? Entonces me piden allá el valor de x y tenemos dos triángulos donde hay uno dentro del otro. Tengo que tener en cuenta x, tengo que tener en cuenta que el ángulo es el mismo, que es alfa en este caso, y tenemos a, b, c y d. Quiere decir que el primer ángulo es abc, el primer triángulo, perdón, y el segundo es abd, ¿cierto? Entonces lo primero que yo debo hacer es, aquí yo tengo que ilustrar los ángulos. Mi primer triángulo es abc, ¿listo? Como es abc, y vamos a basarlo en tangente, entonces va a ser tangente de x, ¿listo? Y es igual a los valores que hace ABC. ¿Cuáles están en ABC? 4 y x, ¿cierto? 4 sobre x, que es cuando hablábamos de semejanza y proporcionalidad en geometría. Listo. Ahora vamos a ilustrar el segundo triángulo, que es ABD, que es el que está aquí, ABD. Como ustedes se dan cuenta, como el ABC está dentro del ABD, entonces el 4 se tiene que sumar con el 6 para que me dé. Sería tangente 2 de x. ¿Por qué 2? Porque este es el 1 y este es el 2. Yo no puedo decir el tangente 1 y tangente 1 porque me va a confundir. Tengo que diferenciar entre uno y el otro. Se va a diferenciar de esta manera. ¿Listo? Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Y va a ser igual a 10, que es la suma de 6 y 4 sobre x. Listo. Ese es mi primer paso. Entonces, ahora sí me tengo que basar en la fórmula que tengo aquí. La fórmula me dice que tangente de 2x es igual a 2 por tangente de x sobre 1 menos tangente a la 2 de x. ¿Listo? Entonces si ustedes de pronto no ven bien la fórmula, la pueden revisar en los videos anteriores donde estamos manejando las fórmulas. ¿Listo? Entonces lo primero que yo debo hacer es determinar que este va a ser mi primer valor y este va a ser mi segundo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este es al que voy a llegar. Porque como este triángulo hace parte de este, entonces a este es el que tengo que llegar. Porque los triángulos son uno solo como tal, pero está partido en dos. ¿Listo? Entonces voy a empezar a operarlo de la siguiente manera. Va a ser tangente a la 2 del ángulo, ¿sí? Va a ser igual. Tangente a la 2 de x es esto, ¿cierto? Pero vamos a mirar la fórmula. La fórmula me dice que tiene que ser 2 tangente del ángulo sobre 1 menos tangente al cuadrado del mismo ángulo. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar. ¿Qué debo tener en cuenta? Tangente me lo está dando acá. Tangente de x es 4 sobre x, no 10 sobre x. ¿Por qué? Aquí es tangente 2x. Aquí estamos hablando de que la fórmula me está pidiendo es tangente de x o tangente del ángulo. O sea, como es esta es la que yo voy a usar porque es la que está en la fórmula. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Vuelvo y digo porque aquí como está el 2 no cumple las condiciones. Entonces yo reemplazo. Me va a quedar 2 por tangente. Entonces me va a quedar el numerador 2 por 4 sobre x. ¿Listo? Ese va a ser mi numerador. Sobre 1 menos, otra vez el mismo, 4x al cuadrado. Porque estamos hablando de tangente de x. Eso fue lo que hice. Entonces aquí ya puedo empezar a reemplazar. Me va a quedar así. 2 por 4 sería 8 sobre x. ¿Listo? Recuerden que aquí el 2 es un numerador. Entonces solo se multiplica con el 4 de abajo, es como si hubiera un 1 y 1 por x pues me da x. ¿Listo? Y lo dejo acá. Listo. Vamos con el denominador. Entonces aquí, como estamos hablando de una base cuadrada, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Yo puedo manejarlo así, 1 sobre 1, para que al verlo como fracción sea más fácil de operar. ¿Sí? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre 1, dejo la misma fracción, menos 16 sobre x a la 2. ¿Por qué? Porque 4 a la 2 es 16 y x a la 2 es x a la 2. ¿Listo? Entonces hasta ahí, para que de pronto no nos empezamos a confundir ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, que hay que tener en cuenta que este menos hace parte del numerador. Siguiente, seguimos con la división. El 8 y el x lo dejo igual, 8 sobre x
¿sí? Me va a quedar exactamente igual. Y abajo es donde tenemos que mirar. Aquí es donde se apropia la propiedad que es en x y los denominadores entre ellos. Entonces yo puedo aplicar aquí, me va a quedar otra fracción, pero me va a quedar de la siguiente manera. X a la 2 por 1 es x a la 2, x a la 2 por 1, x a la 2, menos 16 por 1 que sería 16. Listo. Hasta ahí de pronto pues si tienen alguna duda o algo pueden devolver el video para ver cómo hice el procedimiento otra vez. Listo, voy a pasar aquí a este lado para que me quede mejor. Entonces me quedó 8 sobre x a la 2 menos 16 x a la 2, que es lo que ustedes observan acá. Entonces, como son dos divisiones, yo voy a pasar a multiplicarlas. Listo, entonces la propiedad me dice que cuando yo voy a hacer una multiplicación de fracciones, entonces me va a quedar, perdón, 8 sobre x igual por el denominador cambia su orden, es decir, pasa de ser x a la 2 menos 16 sobre x a la 2 a ser x a la 2 sobre x a la 2 menos 16, es decir, le doy la vuelta a esto, ¿sí? Esto lo paso acá y esto lo paso acá para que quede claro. Listo, entonces me va a quedar x a la 2 sobre x a la 2 menos 16. Vuelvo y digo, ¿por qué me queda así? Porque pasé de dividir a multiplicar. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en ese caso yo puedo hacer lo siguiente, porque como vemos tantas variables, va a ser un poco difícil de operar. Entonces, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Yo puedo manejar esta x. Vamos a pasar el mismo factor, 8 sobre x. Vamos a hacerlo paso a paso para que nos quede más claro. Y esta x la vuelvo unidad, así, x por x, que es x a la 2. Y abajo lo dejo igual, x a la 2 menos 16. ¿Por qué lo hago de esta manera? O sea, lo que hice fue desenglosar el x a la 2. Porque yo puedo reemplazar, aquí puedo despejar, perdón, x con x. ¿Listo? Entonces al despejar me va a quedar 8x, o sea, 8x, este y este, sobre x a la 2 menos 16. ¿Listo? Hasta ahí. Esa es la parte como complicada del ejercicio. Y listo. Llegamos a una finalidad. ¿Qué quiere decir? Que este tangente a la 2 del ángulo me quedó acá. ¿Listo? Entonces necesitamos todavía aplicar esto. ¿Sí? Lo único que yo hice aquí fue hallar en base a la fórmula original y en base a tangente de x, tangente 2 de x o del ángulo. Pero me falta usar los valores de 10 de y x porque el valor que nos piden tiene en cuenta la suma de todo. ¿Sí? No nos están pidiendo solo ABC, sino están pidiendo ABD, o sea, todo. ¿Listo? Entonces, como nos piden todo, nos falta hacer un procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Es muy sencillo de hacer. Entonces, voy a hacerlo acá en esta parte. Voy a pasar acá. Voy a pasar los valores. Lo hago por cuestiones de hoja para que me quepa el ejercicio. Voy a pasar el 8x sobre x a la 2 menos 16, teniendo en cuenta que este valor es este, o sea, tangente 2x. ¿Listo? Y vamos a usar x, 10 sobre x, que es el otro valor. Y como es una igualdad, como observan aquí en la esquina, ¿sí? Como observan aquí, entonces me va a quedar así, 10 sobre x. ¿Sí? Vuelvo y digo, este 10 sobre x es el que está de acá, el 2, y este 8x sobre x a la 2 menos 16 fue lo que nos dio esta cuenta, que hace referencia a tangente 2 de x. ¿Por qué? Porque está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿ahí yo qué hago? Hago lo que nos enseñaban en ecuaciones, que es multiplicar en x. Entonces me va a quedar esto acá, y hago un despeje de ecuaciones de primer grado, como nos enseñaban. ¿Por qué nos queda de primer grado? Porque solo tenemos una variable, aunque se repite, se puede organizar y se puede desarrollar de la mejor manera. Listo, entonces voy a quitar mi regla, porque esta creo que es un poco antiestética. Entonces me va a quedar 8x por x, que es esto, igual a 10 por x a la 2 menos 16. ¿Listo? Entonces aquí yo lo puedo manejar también con paréntesis como para que nos quede mejor. Y aquí aplicamos la propiedad distributiva, que es lo que nos enseñaban en álgebra. ¿Listo? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 8x por x sería 8x al cuadrado igual a 10 por x a la 2 sería 10x a la 2, más por menos da menos, 10 por 16 sería 160. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es aplicar la propiedad donde yo puedo ubicar unos en un lado y los otros en el otro. En este caso yo voy a ubicar el menos 160 a este lado como 160, ¿sí? Positivo, y a este lado dejo lo que tiene la x.
10x a la 2 menos 8x a la 2. ¿Por qué? Este 8x a la 2 que es positivo lo paso a ser negativo. Listo, yo sé que vuelvo y digo, el video es un poco largo. De pronto hay mucho proceso para mirar. Ustedes lo pueden repetir para que, por si tienen dudas, igual me pueden preguntar en la clase. Listo, entonces aquí ya simplemente hago lo que es el despeje. 160 lo dejo igual porque no tiene más valores. 10 menos 8 sería 2x a la 2. Listo, esto me quedaría 160 igual a x a la 2, 160 sobre 2. Entonces aquí hay que mirar una cosa. Nosotros podemos hacer la división normal. Me quedaría x a la 2 igual a 80. Listo, voy a pasar acá, a continuar acá. Discúlpenme el reguero de flechas, pero es que el ejercicio no cabe en la hoja. Entonces, teniendo en cuenta que x a la 2 es igual a 80, yo tengo que deshacerme del cuadrado. Ustedes saben que cuando yo sumo paso a restar, cuando yo resto paso a sumar, cuando yo multiplico paso a dividir, cuando yo divido paso a multiplicar y cuando tengo potencia paso a raíz. Entonces me va a quedar que la raíz de 80 es igual a x. ¿De dónde salió? Porque este 2 lo volví raíz. Listo. Entonces, aquí yo lo puedo aplicar para que me quede más preciso, ¿sí? No es simplemente cogerlo en la calculadora, lo puedo hacer de esta manera. Entonces, la raíz de 80 es igual que 16 por 5, ¿cierto? Ustedes lo pueden... ¿Cómo se hace eso? Ustedes van desglosando el número con multiplicación. Y como ustedes saben las propiedades de las raíces, yo lo que tengo que hacer cuando tengo estos valores es dividir la raíz en 16 y en 5, o sea, repartir la raíz para los dos. Esto es el repaso de matemáticas. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué podemos observar? 16 tiene raíz, ¿cierto? Es 4. El 5 no tiene una raíz precisa, lo puedo dejar así, como 4 raíz de 5. Y esto es la solución del ejercicio. Quiere decir que x vale esto. Ustedes lo pueden aplicar directamente, profe, es que yo le saqué la raíz a 80 y me dio tanto. También se puede aplicar. Lo que yo hice fue desglosar la raíz, pero si ustedes lo quieren manejar con decimales también no hay problema. Lo importante es tener en cuenta el proceso que hicimos aquí, porque ya esto es simplemente despejar ecuación, que es despejar la x que nos está pidiendo el ejercicio. Y hasta ahí sería todo. Listo, espero que quede claro. Yo sé que es un poco enredado, pero pues lo pueden ver varias veces para que les quede mejor, más claro. Listo, muchas gracias.